Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarles, aunque solo es por este medio. Por lo menos estamos conectándonos y doy gracias a Dios por la tecnología que nos permite poder estar aquí conectados, y estamos esperando con muchas ganas el día cuando podemos estar de nuevo en el edificio, y nos anima a escuchar cosas, por ejemplo, que en Daule ya está en amarillo, en el semáforo amarillo, y decimos, ok, ¿cuándo será para Guayas? ¿Cuándo será para Guayaquil? Y estamos esperando, pero incluso en amarillo no podemos reunirnos, tampoco en verde. El semáforo tiene que cambiarse a cero, tiene que sacar el semáforo para poder reunirnos, a menos que haya cambios mientras tanto en la ley o en las reglas. Pero estamos esperando aquel día cuando dicen bienvenidos, y con muchas ganas para poder vernos de nuevo en el edificio. Pero mientras tanto estamos aquí regocijándonos, aunque no es lo que esperamos, no es lo que deseamos, completamente es mejor que nada, y damos gracias a Dios por este medio de poder estar en comunicación. Hermanos, espero que esta semana haya sido una semana de bendición para ustedes. Imagino que han tenido pruebas y dificultades, pero así es la vida, ¿no? Pero igual, a pesar de las dificultades, podemos estar regocijándonos. Y yo deseo y oro y pido al Señor que Él esté obrando en sus vidas. Y gracias a Dios que están conectándose, y eso me anima mucho a ver que tienen todavía el deseo de escuchar la palabra de Dios. Entonces eso es una bendición. Hermanos, estemos animándonos los unos a los otros, porque mientras pasemos los días y las semanas y ahora los meses aquí aislado, puede comenzar a desanimarse la gente. Entonces necesitamos estar animándonos los unos a los otros, orando, sí, pero también en comunicación. Entonces, si no has llamado a un hermano en Cristo, llámale, mándale un mensaje y ver cómo está y converse un poco. ¿Ok? Entonces podemos animarnos los unos a los otros. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con un himno. Yo voy a cantar. No, es una broma nomás. Yo no voy a cantar. Escucharon la música en el principio, al fondo. Eso es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Pero bueno, doy gracias a Dios que me ha permitido estar aquí predicando su palabra. Todos tenemos que reconocer nuestros dones, y eso es lo importante. Amén. Y yo entiendo que no tengo tanto el don de cantar, pero está bien. Perdón que estoy buscando, mirando la compu, estoy buscando conectarme aquí al video y no encuentro. Bueno, está bien, porque al final voy a querer recibir las peticiones de oración, y si podemos estar conectados aquí en la compu, puedo ver las peticiones cuando entran. Aquí está ya. La tecnología a veces me vence, y a veces yo puedo ganar un poquito. Muy bien, excelente, eso está conectado. Ahora vamos con el mensaje, y tengo que grabar el mensaje. No quiero olvidar esto, porque no todos tienen Facebook. Entonces, para los que no tienen, intento grabar el mensaje para que puedan también escuchar más tarde solo el audio. Ok, entonces, porque queremos hacer llegar a la gente lo más, a la mayor cantidad de personas que podemos, el mensaje de la palabra de Dios, porque eso es lo que es importante, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar el estudio bíblico y el tiempo de oración de esta noche. Padre Santo, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú andas con nosotros en cada momento. Y te ruego, Padre, que estés obrando en nuestros corazones en este tiempo del mensaje, de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Padre, que tengamos
los corazones preparados por el Espíritu, que estemos atentos, que nosotros estemos enfocados. Y Padre, te ruego que si hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, que estés enseñándonos para que podamos tener vidas que te agraden. Padre, si hay personas desanimadas en este momento que están viendo el video, que tú estés obrando para animarlos, para levantarlos, para darle la esperanza y la ayuda que necesitan para seguir en adelante. Y Padre, si hay personas escuchando que todavía no son cristianos, no son creyentes, o sea, no han recibido por fe al Señor Jesucristo, te pido, Padre, que estés obrando en sus corazones en este momento, para que puedan reconocer su necesidad y puedan ser salvos. Gracias por cada persona que está sintonizado, gracias por cada uno que está conectado y por lo que van a ver quizás después o lo que sea, Padre. Sigo obrando, utilizando tu palabra en las manos de tu Espíritu Santo para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Excelente. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el mensaje. Estamos en Salmo 119 y aquí vamos a comenzar. El mensaje de hoy es un mensaje temático, entonces vamos a comenzar aquí y vamos a ver diferentes versículos. No es lo normal de estudiar un solo pasaje, pero está bien, no hay problema. Vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Salmo 119, versículo 105. Es un versículo bastante conocido. Salmo 119, 105. Y pueden buscar en sus Biblias. Por favor, conéctense con la palabra de Dios. Si tienes la Biblia ahí en la mano, busca para Salmo 119 y el versículo 105. Salmo 119, 105. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, puedes escuchar nomás. Pero si tienes una Biblia, mejor. Busca leer junto conmigo el versículo. Y vamos a ver algunos versículos esta noche. Entonces, para que no se duermen. No, es para escuchar la palabra. Amén. Salmo 119, 105. Muchos ya saben este versículo. Probablemente ya tienes de memoria y ya lo has dicho ahí en tu casa. Pero es un buen versículo y excelente. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué versículo que nos enseña la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestras vidas necesitamos tener versículos así para animarnos y para ayudarnos. Y es interesante porque yo tengo aquí una linterna que es de metal, es bonito. Mi hijo Sam me puso esa soga para ayudar, que no sea tan frío aquí en Guayaquil. No, es para ayudar que se agarre bien esa linterna. Y esa linterna es brillante, no quiero dejarte ciego, pero como puedes ver es bastante brillante. Y si uno necesita luz, eso ayuda mucho y puede prender la luz. ¿Para cuándo uno usa una linterna? En la noche, ¿verdad? Porque en el día, cuando está el sol, como hoy día era un día soleado y está ahí, uno sale con la linterna, incluso una linterna así de brillante, que es así, brillante, en el día no se ve mucho, ¿verdad? La linterna es más para cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad, cuando no está muy clara la situación. Entonces ayuda mucho. Es muy útil una linterna. Y bueno, una antorcha espiritual que tenemos, una linterna espiritual, podemos decir que tenemos, como dice este versículo, es la palabra de Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, nos fue dada por Dios, nos fue dada para ayudarnos, para iluminar, para alumbrar nuestro camino. Así, cuando podemos imaginar, estamos andando ahí en las tinieblas y la Biblia irradia luz o envía su luz y podemos ver
el camino correcto. Obviamente no estamos hablando en el sentido físico, esa no tiene pilas, no tiene foco, no tiene cómo para prenderlo, no es como manda luz, como una luz, sino en el sentido espiritual. Cuando estamos en las tinieblas o estamos en oscuridad espiritual, la Biblia es una luz, una lámpara para guiarnos, para iluminar el camino espiritual que necesitamos escoger. Esa es la idea del versículo. Y es algo maravilloso, ese regalo que hemos recibido de Dios. ¿Aprovechas de esa linterna espiritual, de esa luz espiritual? ¿Aprovechas cuando estás en las tinieblas, cuando estás andando en este mundo oscuro? ¿Aprovechas de la palabra de Dios para alumbrar, para iluminar el camino? A veces decimos que sí, y excelente, pero a veces tenemos que ser honestos probablemente y reconocer que, yo podría aprovechar más de la Biblia, más de la palabra de Dios, para guiarme, para orientarme, para iluminar mi camino y saber lo que es que Dios quiere. Bueno, realmente la Biblia es una luz para cualquier ocasión, cualquier momento en nuestra vida. Pero yo estaba pensando en 3 ocasiones cuando la palabra de Dios tiene que iluminar el camino o caeremos. La palabra de Dios tiene que iluminar nuestro camino o caeremos. 3 ocasiones cuando necesitamos desesperadamente la Biblia como la luz, como la lámpara que es, como una antorcha espiritual. 3 ocasiones cuando la palabra de Dios tiene que iluminar el camino o caeremos. Y la primera ocasión encontramos en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, en la confusión de las mentiras de Satanás. En la confusión de las mentiras de Satanás. Génesis capítulo 3. Génesis, si no sabe dónde está en el principio. De la primera etapa puedes buscar y ahí es el primer libro, Génesis. Génesis significa principios. Y ahí está en el principio. Es un buen lugar para Génesis. Bueno, Génesis, Andrea está en su casa, supongo. Pero bueno, Génesis en la Biblia está aquí. Me encanta molestar a todos, aunque estamos en Facebook. Eso es normal. Génesis capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 6. Génesis, si está enojada conmigo, mándame un mensaje. Ahí no veo los mensajes. Perfecto. No, está bien. Yo reviso más tarde. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. ¿Está conectado? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era el árbol, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y bueno, sabemos que eso es una historia bastante triste, en realidad, pero nos enseña algo importante. Aquí nos presenta la serpiente. Ahora, ¿cuál es el escenario aquí? Tenemos en el capítulo 1, capítulo 2, hablamos de la creación. Y estos capítulos nos enseñan cómo Dios hizo todas las cosas. Por su palabra, Él creó y comenzó a existir diferentes aspectos de la creación. Y Él hizo todo. Y al final hizo el hombre y del hombre hizo la mujer. Entonces Dios hizo todo perfecto, exactamente como Él quiso.
de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus ideas, de su forma de ver las cosas como deberían ser, ¿verdad? Así es el escenario. Pero ahora en el capítulo 3 entra en el escenario alguien que aquí se llama la serpiente, pero más adelante vamos a ver que realmente atrás de la serpiente estaba obrando Satanás. Y como dice el pastor Simón Rodríguez, Don Sata. Satanás estaba ahí operando en este escenario, en esta historia. Y qué triste momento. Vino Satanás y ¿qué comenzó a hacer? Engañar. Comenzó a engañar y comenzó a sembrar dudas, comenzó a hablar a la mujer de una manera para que comience a dudar a Dios. Y eso es lo que a Satanás le gusta mucho. Le gusta engañar, le gusta mentir, le gusta sembrar dudas. ¿Okay? Entonces, él no ha cambiado mucho. Él quiere dañar, él quiere destruir la obra de Dios. Entonces, él está obrando activamente. No es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Satanás no está en todas partes, no sabe todo, no tiene toda potestad. Sí es potente, pero no es omnipotente, sino solo Dios es omnipotente. Satanás claramente es un ser creado que tiene sus limitaciones, pero cuando está confrontando a una persona, hay que tener cuidado, hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque él tiene bastante poder comparado con nosotros mismos. Y necesitamos reconocer que su forma, uno de sus ataques que él usa, uno de sus ataques que él usa es el engaño, que a él le gusta engañar. Y eso es lo que él utilizó aquí con la mujer, cuando él quiso destruir lo que Dios había hecho, todo lo que era perfecto y exactamente conforme al plan de Dios. Él quiso destruir esto, quiso dañar esto y lo hizo engañando. Ok, entonces él está ahí, ya recién leímos el pasaje, probablemente es un pasaje conocido, entiendes lo que está pasando, pero él dice, hey, ¿por qué no comes de este fruto, de este árbol aquí? Y la señora, la mujer, respondió en el versículo 2, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, de todo lo que está aquí podemos comer, menos el árbol que está en medio. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces ahí está, ella responde. Pero ahí viene el engaño, ahí vienen las dudas. Entonces dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Si quiere revisar la historia, Dios dijo claramente que morirían en el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Y él dice, demandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está, clarito, ciertamente morirás. Pero aquí viene Satanás y él dice, no moriréis, no moriréis. O sea, él está sembrando una historia diferente de lo que Dios ya había explicado, Dios había dicho. Entonces él está buscando engañar a la mujer. ¿Okay? ¿Cómo pudo haber resistido la mujer esas mentiras, ese engaño de Satanás? ¿Qué podría haber hecho la mujer para poder resistir? Bueno, ella realmente tenía a su alcance todo lo que necesitaba. Ella tenía la palabra de Dios, ella tenía el mandato, tenía la instrucción de Dios. Y solamente tenía que aferrarse de esa instrucción y resistir el engaño y la mentira de Satanás. Estaba a su poder, estaba en su posesión. Tenía lo que necesitaba, pero no utilizó. Sí, dijo esto, pero también escuchó el engaño de Satanás y cayó.
Y no solamente ella, sino también le dio a Adán y él comió también. Entonces él cayó en el pecado, los dos cayeron en el pecado y trajeron consecuencias increíbles sobre todo la raza humana, desde ahí hasta ahora y hasta más adelante también. Entonces vemos que ella tenía lo que necesitaba para resistir, pero no aprovechaba de esa palabra de Dios para realmente resistir, para realmente decir a Satanás, lárgate, no quiero escuchar lo que estás diciendo, estás contradiciendo Dios y no te voy a aceptar, no te voy a creer. En vez de aferrarse de la promesa de Dios, o mejor dicho, al mandamiento de Dios, ella le prestó oído a Satanás. Entonces fue engañada. ¿Y no pasa lo mismo con nosotros? Nosotros miramos a Eva y decimos, ay Eva, ¿cómo pudiste haber caído tan fácilmente? Pero tenemos mucho más de la revelación de Dios, tenemos toda la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra posesión. Y sabemos, hemos memorizado mucho, ya sabemos las historias. Pero viene Satanás y comienza a susurrir, creo que es la palabra, a decir al oído. ¿Y qué decimos? No, interesante. Cuando realmente tenemos la verdad, tenemos todo lo que necesitamos aquí. Necesitamos reconocer que podemos caer también engañados. Satanás no solamente quiso engañar aquí en el huerto de Edén, sino él sigue engañando. Él sigue engañando. Vamos rapidito a Apocalipsis 12:9, de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis es el libro al final, como ya saben quizás. Apocalipsis 12:9. Está hablando aquí de Satanás. Apocalipsis 12:9. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ahí está conectado, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás, él engaña no solamente una sola mujer, sino él sigue engañando y sigue engañando y sigue engañando hasta hoy en día, y hasta más adelante va a seguir engañando. Eso es lo que él hace. Él quiere engañar, él busca engañar a las personas. Y no solamente de uno aquí, otro allá, sino él engaña. Pero aquí menciona sus ángeles también. Sus ángeles fueron arrojados con él. Y necesitamos reconocer que aunque Satanás está limitado a estar en un solo lugar, tiene bastantes personas, un ejército que trabajan con él. Y quieren también engañar. Quieren engañar. Mira lo que dice 2 de Juan 1:7. 2 de Juan 1:7. Es una epístola corta, pequeña, no mucho antes de Apocalipsis. 2 de Juan 1:7. Y dice aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, incluso en el tiempo de Juan, que fue escrito hace 2000 años, estaban presentes engañadores. Incluso hasta hoy en día vemos muchos engañadores. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Satanás tiene su esfuerzo, tiene su gente, su personal que están ahí trabajando junto con él. Y necesitamos reconocer que no solamente es Satanás que quiere engañar, sino también hay muchas otras personas que están intentando engañar. ¿Y cómo podemos reaccionar? ¿Qué podemos hacer entonces en cara de tantas personas quizás que quieren engañarnos? ¿Cómo podemos saber cuál es verdad? ¿Cómo podemos resistir caer? Porque los engaños vienen y vienen y vienen y podemos estar confundidos y podemos decir, chuzo, ni sé qué decir, cómo avanzar, ni el próximo paso. Ahí viene la palabra de Dios para iluminar o para alumbrar el camino. Primero tenemos que recibir al Señor Jesucristo por fe. Vamos a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2,
Y vamos a leer Colosenses 2, del 4 al 8. Ya mismo llego. Ya van rápidos. Yo voy lento, está bien. Lento pero seguro. Colosenses 2. Y vamos a leer del 4 al 8. Te dije que vamos a ver muchos versículos, ¿verdad? Y solo estamos en el primer punto. Tranquilos. Vamos avanzando. Colosenses 2, del 4 al 8. Y Pablo está escribiendo aquí. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Ahí está una palabra clave, ¿no? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que Pablo está animando a los colosenses que deben tener mucho cuidado porque hay engañadores. Ten cuidado, dice, que no te engañen. ¿Okay? Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el engaño muchas veces no es así como tan obvio que es un engaño, sino está ahí sembrado sutilmente. O sea, como parece, ¿verdad? Parece creíble. Entonces, ¿cómo vamos a discernir entre lo que es un engaño y lo que es la verdad? Necesitamos primeramente recibir al Señor Jesucristo. Si no tenemos a Cristo, nosotros andamos esclavos del pecado, andamos con esta mente del mundo, andamos sin el Espíritu Santo morando en nosotros y no entendemos este libro, la palabra de Dios. Entonces, si vamos a evitar los engaños, tenemos que primeramente creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Así dice este versículo, porque dice aquí en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Entonces comienzo con recibir al Señor Jesucristo. Amigo, si esta noche, si en este momento de ver este video, no has recibido todavía al Señor Jesucristo, ¿por qué no? ¿Qué te detenga? ¿Por qué no recibes al Señor Jesucristo? Debes reconocer que Cristo es el Salvador, el Mesías. Él puso su vida muriendo en la cruz por tus pecados y por los míos. Él murió en nuestro lugar para que pudiéramos tener vida eterna, vida verdadera. Y Él quiere que tú seas salvo. Tienes que arrepentirte, o sea, reconocer que tus creencias, tu religión, tus buenas obras, por ser de una familia cristiana, todas estas cosas, ninguna de estas cosas puede salvarte. Tienes que arrepentirte de aferrarte de estas cosas y tienes que creer en el Señor Jesucristo. Confiar en Él, que Él murió por tus pecados, pero también que resucitó. Él triunfó sobre tus pecados y sobre mis pecados cuando resucitó al tercer día. Cristo vive y es triunfante, es victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si confías únicamente en el Señor Jesucristo, dejando atrás otras personas, otros líderes religiosos, la religión, las iglesias, los pastores, el bautismo, el diezmo, dejando atrás todas estas cosas que no pueden salvar, y tú crees en el Señor Jesucristo y confías en Él solamente, dice la Biblia que tienes vida eterna. Eso es recibir al Señor Jesucristo. La Biblia menciona esto como nacer de nuevo. Ahora eres hecho hijo de Dios. Si has recibido a Cristo, eso es el primer paso para evitar el engaño. Pero si no has recibido a Cristo, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no en este momento? Tú puedes creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. El primer paso para evitar el engaño es ser salvo, de recibir al Señor Jesucristo. Pero ahí viene la otra parte. Aquí en Colosenses capítulo 2, dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él.
Entonces, no solamente tenemos que recibir al Señor Jesús y decir, chévere, voy al cielo. También tenemos que andar en Él, tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que estar creciendo en Él, dejándole a Él vivir en nosotros, para que reciba la gloria y la honra. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, si vamos a realmente resistir el engaño, tenemos que mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. Tenemos que ser salvos y tenemos que estar arraigados en Cristo y sobreedificados. O sea, Él es el fundamento, Él es la base, y sobre Él estamos ahí edificados, como un edificio, ¿verdad? Tenemos un fundamento firme en el Señor Jesucristo. Pero dice aquí, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Confirmados en la fe es cuando viene una prueba, viene un engañador y quiere sembrar una duda. Y nosotros, arraigados en Cristo, decimos, uy, pero no, ese viento, esa doctrina que estoy escuchando, que no cuadra con lo que he aprendido de Cristo, lo que he aprendido aquí en la palabra, no cuadra con la Biblia. Ahí viene la prueba y resistimos, ahora somos más fuertes. Hemos confirmado nuestra fe, ¿verdad? Y eso es por eso nos gozamos en las pruebas, porque son para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe, para ver si es genuina. Si la fe no aguanta la prueba, hay que regresar aquí al fundamento. Ok, ¿qué estaba mal? ¿Dónde estaba mal? ¿Qué hice erradamente? Y ahí podemos comenzar a edificarnos de nuevo en la palabra. Amén. Entonces, si vamos a evitar los engaños, tenemos que reaccionar correctamente, recibiendo a Cristo y andando en Él, y siendo arraigado en Cristo y sobreedificado en Él. ¿Ok? Entonces, cuando vienen las pruebas, podemos resistir. Hay muchos engañadores que quieren confundirnos, que quieren distorsionar, que quieren destruir y dañar la obra de Dios que Él está haciendo en nosotros, aquí en el mundo. Y necesitamos la palabra de Dios que ilumine nuestro camino, que alumbre nuestros pasos, para decir, okay, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo reaccionamos a este engaño? ¿Qué es verdad? ¿Qué creo? ¿Qué debo entender? Y necesitamos el discernimiento de la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra. La Biblia ilumina tu camino todos los días, porque hay muchos engañadores, hermanos. Cada día que salimos de la casa, cada día que escuchamos algo en el internet, cada día que recibimos un video, un mensaje por video, necesitamos reconocer que quizás atrás de ese video hay un engañador. ¿Cómo vas a saber si lo que yo digo es verdad? Comparando con la Biblia, con la palabra de Dios. No debes decir, bueno, el pastor Ken siempre dice la verdad. Yo puedo equivocarme, yo puedo errar, yo puedo decir algo sin querer, o también con querer puedo confundir a las personas. Yo soy ser humano. Necesitamos tener mucho cuidado y necesitamos arraigarnos en Cristo y aferrarnos de su palabra para que ilumine nuestros caminos. En la confusión de las mentiras de Satanás necesitamos la palabra de Dios. Eso es la primera ocasión cuando si no tenemos la palabra de Dios que ilumine nuestro camino, caeremos. Seguramente caeremos en los engaños, y por esto muchos caen, porque no tienen la Biblia, la palabra, iluminando sus caminos. La segunda ocasión, en la batalla contra las tentaciones. En la batalla contra las tentaciones, Mateo capítulo 4, estamos en Colosenses, regresamos al primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, Mateo capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11, que es un pasaje un poco extenso, pero va rápido. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. ¿Ok? ¿Están conectados? Mateo 4, del 1 al 11. ¿Listos?
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échese abajo, porque escrito está. Mira cómo Satanás también cita la palabra de Dios. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos, en las tentaciones hay que estar presente con la palabra de Dios. Ahora, en nuestras vidas hay tentaciones que, dependiendo del momento, dependiendo del día, esas tentaciones se presentan, pero son fáciles de resistir. A veces ahí quizás es repetir el almuerzo. Y yo digo: yo quiero repetir, pero también estoy cuidando esta figura. Entonces, no quiero engordarme mucho, ya voy a resistir. En particular, si es un almuerzo, no que mi esposa no cocina bien, pero hay diferentes comidas que a veces no me es difícil resistir. Pero a veces ella prepara unas comidas y repetir estas comidas, es una guerra como la Tercera Guerra Mundial. Ahí está el relámpago, ahí está la lucha, ahí está el combate, y el tenedor está como pegado a la mano y quiere guiarme a la comida, y estoy resistiendo diciendo: no, sí. Así es la batalla. A veces, obviamente es un poco de broma, pero hay tentaciones que a veces son fáciles de resistir, pero también hay tentaciones que para cada uno de nosotros pueden ser tentaciones diferentes, pero que son requete difíciles para resistir. Que estamos luchando contra la carne, que estamos diciendo: no, pero no. Y la carne quiere decir sí. No quiere escuchar la palabra no. Cuando estamos confrontados con una tentación sencilla o suave, podemos pensar: podemos decir, eso es fácil. Pero necesitamos tener cuidado, porque las tentaciones fáciles o sencillas pueden también convertirse en una piedra de tropiezo para nosotros. En cada momento, en cada tentación, necesitamos la palabra de Dios, que sea la luz que nos ayuda, que nos guía en el camino correcto para resistir estas tentaciones. Tenemos que resistir. Aquí vemos la tentación del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto. Jamás pecó, ni una vez en su vida pecó. Él resistió todas las tentaciones. No solamente aquí, en esta ocasión, que era, imagino, bastante difícil, pero también en la vida cotidiana, día a día, Él confrontaba tentaciones también en su cuerpo humano. Tentaciones a enojarse quizás, o tentaciones para pensar en maneras equivocadas, pero Él resistió todos y cada uno de las tentaciones. Y es algo ejemplar para nosotros aquí, porque Él resistió las tentaciones con la palabra de Dios. Eso era su arma, eso era su respuesta a Satanás. Era la palabra de Dios. Y vino Satanás no solamente para engañar, sino también para tentar. Cuando nosotros estamos en esa batalla contra las tentaciones, puede ser tan complicado, tan difícil, tanta lucha.
tanto desánimo podemos sentir, peor si hemos caído y viene otra vez la tentación y decimos, ay, ahora soy más débil, ¿cómo voy a resistir? Y podemos estar como perdiendo la batalla, entre comillas, podemos estar luchando, pero sin fuerza, sin ánimo, sin saber cómo resistir, cómo reaccionar. Y en estos momentos, en esta neblina, en estas tinieblas, necesitamos una luz, necesitamos, hay un faro en la distancia que dice, que nos llama la atención, que brilla, que dice, ven a mí, acércate, estoy aquí. Y eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios es nuestra luz en estos momentos, en estas tentaciones, en estas batallas. En las tinieblas necesitamos la palabra de Dios. La Biblia es nuestra ayuda contra las tentaciones. Podemos comenzar memorizando versículos. Cristo no tenía que buscar en una Biblia estas referencias, sino Él tenía la palabra de Dios memorizada. Pero pastor, Él es Cristo, es el verbo hecho carne. Para Él fue pan comido ese memorizar versículos. Pero yo lucho, no puedo memorizar versículos. Intenta. Aunque te es difícil, siga luchando. Si es algo que tiene valor en la vida, hay que luchar para alcanzarlo. Y así es con memorizar la palabra de Dios. No, quizás hay personas que con una sola vista pueden memorizar muchas cosas. La mayoría de las personas no son así. Y aún así podemos memorizar la palabra. Solamente requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere la práctica, requiere el uso. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Eso es una batalla. Y si vamos a vencer, necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que tener la palabra guardada en nuestro corazón. No le digo para hacerte sentir desanimado si luchas con memorizar. También mi vida cristiana ha sido así. He memorizado versículos y en otros tiempos dejo de memorizar y otra vez estoy memorizando, pero más adelante puedo dejar de memorizar. Es una lucha, entiendo. Y no que yo soy perfecto, sigue mi ejemplo porque yo soy... No. Pero aquí tenemos un ejemplo perfecto, Jesucristo. Entonces, puestos los ojos en Jesús, podemos memorizar. Y no tienes que memorizar toda la palabra de Dios en un solo golpe. Comienza con un versículo a la semana, un versículo poco a poco, o si eres joven y tienes ya lista la mente, el cerebro, está ya pilas y puedes memorizar 2, 3, 5 versículos a la semana, perfecto, aprovecha de la juventud. Ya uno cuando ya tiene algunos años, una columna de años, como dicen los hermanos, es más difícil, pero no es imposible. Seguimos en la lucha, hermanos, memorizando. Quiero animarles a memorizar la palabra, porque así es útil en las tentaciones. Cuando viene la tentación, muchas veces no tenemos tiempo por decir, ok, aquí es la tentación, entonces, ¿qué hago? Bueno, déjeme buscar aquí en la Biblia un versículo que habla al respecto de esa tentación. Wow, que me llama mucho la atención esa tentación. No, estoy buscando un versículo que ya estamos perdiendo la batalla. Tenemos que ya tener listo el versículo memorizado para que cuando venga la tentación también viene a la mente el versículo. Así debe funcionar y eso es lo que buscamos, tener la palabra de Dios memorizada. Y Salmo 119, versículo 9 al 11 es excelente para animarnos en esto y para orientarnos. Esto vimos un poco la semana pasada, no pasamos mucho tiempo en este pasaje, pero es excelente. Si tiene dudas, comienza ahí, leyendo, estudiando y memorizando este pasaje, Salmo 119, del 9 al 11. Tenemos que memorizar los versículos, pero también es necesario la lectura diaria de la palabra de Dios. ¿Okay? Si nosotros decimos, ok, voy a memorizar versículos contra la tentación, pero no leímos la Biblia, vamos a estar ahí desnutridos, o sea, débiles, aunque tenemos quizás unos versículos para poner como tapas, no vamos a estar ya fortalecidos con la palabra, fortalecidos con el alimento diario de la palabra en nuestras vidas, y vamos a ser débiles. Entonces, aunque
tengamos quizás algunos versículos memorizados, si no estamos en la práctica del día a día, la lectura bíblica, no vamos a estar fortalecidos para poder resistir. Si vamos a resistir, si vamos a poder ganar la batalla contra las tentaciones, tenemos que tener la lectura bíblica diariamente. Y no tiene que ser 3 capítulos, hay muchos diferentes planes para leer la Biblia en un año, o puedes leer el Nuevo Testamento en un año. Hay muchas diferentes opciones para la lectura. Escoge lo que funciona para ti. Yo muchas veces quería leer la Biblia en un año. Y dije, ok, este año comenzamos el nuevo año y yo voy a leer toda la Biblia. Y ya comenzaría bien, pero con el tiempo, perderé un día después, tengo que leer 6 capítulos o tengo que leer 7 capítulos hoy. Leo mucho, o quizás a veces ya estoy una semana atrasado. Un día voy a sentarme a leer todito en un golpe. Y resulta que, hermanos, quizás no creo que ni una vez en mi vida he leído la Biblia en un solo año. He leído la Biblia de pasta a pasta, sí, pero en más que un año. Y eso es lo que tenía que aprender. Hay cosas que funcionan para ciertas personas, amén. Hay cosas que no funcionan para otros. Ok, tenemos que saber lo que funciona para nosotros. Lo importante no es cuánto lees, sino es cuánto entiendes de lo que lees. Lee la palabra de Dios para comprenderla, para que sea útil para tu vida. No por decir, ok, ya leí 3 capítulos, pongo vista ahí a la cajita y ahora sigo en mi día. Pero Ken, Pastor Ken, ¿qué leíste en la mañana? Leí la Biblia. Creo que fueron 3 capítulos. ¿En qué libro estás? Creo que estoy ahí por Isaías, o Ezequiel, o Job. ¿Para qué sirve? Necesitamos leer para comprender. Entonces, si eso significa leer un poco menos, lee un poco menos. Lo importante es que estamos leyendo diariamente la palabra, dándonos espiritualmente la alimentación regular y necesaria para que cuando venga la tentación, ya estamos fortalecidos, ya estamos preparados. Tenemos los versículos memorizados, pero también tenemos el alimento diario que nos ayuda a resistir. Necesitamos estar atentos porque vienen tentaciones y muchas veces cuando menos esperamos. Cuando somos más débiles es cuando aparece la tentación. Necesitamos tener cuidado. En este momento tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y no hay nada malo, hermanos, si estás en una lucha con una tentación, coge la Biblia y comienza la lectura. Si dice, no, me estoy cayendo, no quiero caer, coge la Biblia y comienza con Juan, comienza con Mateo, comienza con un libro de la Biblia y lee la Biblia en voz alta. Pero pastor, estoy aquí en el trabajo. Ok, ahí puedes leer quizás en voz baja, pero lee la Biblia. Leyendo la palabra en el momento de la tentación también puede ayudarnos a resistir. Si vamos fortalecidos en la batalla con los versículos memorizados y la Biblia a la mano, estamos ya bien preparados. Dice en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que la Biblia es nuestra espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces debemos coger esta espada para la batalla, para luchar. ¿Ok? La Biblia nos ayuda en las tentaciones y nos ayuda a reconocer cuál es de mayor valor. Porque una tentación podemos decir, quiero esto. Pero si vamos a caer en la tentación, significa sacrificar algo que vale mucho más. Algo que es mejor. Entonces la palabra puede orientarnos y decir, ok, alumbra la luz o enciende la luz. Y dice, ok, aquí está, fríamente, aquí está la tentación que es vana. Y aquí es lo que vale mucho más. La Biblia nos da esa luz, esa comprensión. Pero si no tenemos la Biblia, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos memorizando los versículos, viene la tentación. Y ahí en la neblina de la tentación, de la guerra, de la batalla, podemos decir y podemos confundirnos pensando que la tentación vale más
que lo que estamos sacrificando. Entonces necesitamos la palabra de Dios para resistir las tentaciones. En la batalla contra las tentaciones necesitamos la palabra de Dios. Esa es la segunda ocasión de la palabra de Dios. Ahora estoy predicando muy largo. Ahorita veo el reloj. Vamos a la tercera ocasión cuando necesitamos la palabra de Dios. La tercera ocasión cuando necesitamos la palabra de Dios, porque eso aplica mucho y yo creo que va a ayudar. Si estás ya aburrido, agárrate bien, porque eso es para cada uno de nosotros. ¿Okay? Cada uno de nosotros pasamos por lo que viene. En la incertidumbre y temores. En la incertidumbre y temores. Esa es la tercera ocasión cuando necesitamos la palabra de Dios. Vamos a Salmo 56. Del 1 al 4. Salmos 56. Del 1 al 4. No encuentro Salmo. Aquí está Salmos. Salmos 56. Del 1 al 4. Salmos 56. Del 1 al 4. ¿Están conectados? Vamos rapidito porque no tengo mucho tiempo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En tiempo de incertidumbre, hay que confiar, hay que tener la palabra de Dios. Ahora, el salmista presenta un caso grave de persecución. Tenía personas que estaban persiguiéndole, que querían terminar con él. Lo perseguían, estaban pisoteándole, estaban ahí maltratándole, estaban ahí en su contra, combatiéndome, dice, cada día. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Entonces, tenía muchos enemigos, tenía personas en su contorno que querían terminar con él. ¿Y qué causó en él? Temor, preocupación, incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué tal si voy por aquí o por este camino? No sé, ahí están esperándome. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Quién está atrás? ¿Con quién puedo confiar? Tenía muchas preguntas, muchas dudas, muchos temores, mucha incertidumbre en su vida. Entonces él estaba bastante asustado. Nosotros estamos viviendo en tiempos de asustar también. Quizás no tenemos un enemigo físico, quizás sí. Hay personas que tienen las personas alrededor que quieren abusar o quieren atacar, pero por lo general estamos viviendo igual, aunque no tenemos personas persiguiéndonos, tenemos tiempos de incertidumbre. Y podemos estar pensando, uy, chuzo, estamos aquí, ¿qué va a pasar si me enfermo? Mañana puedo contagiarme, o quizás ya estoy contagiado y no me he dado cuenta, porque siento bien, pero mañana voy a caer enfermo. Así es ese virus, esa enfermedad. Entonces podemos estar preocupados, podemos estar temerosos por esto. Tenemos incertidumbre. Podemos estar pensando, ok, si me enfermo voy a tener que ir al hospital. ¿Quién me va a cuidar? ¿Voy a tener para comprar medicinas? Si voy al hospital, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Cómo será la situación? Tenemos muchas dudas, muchas preguntas, muchas incertidumbres, muchos temores en este momento. Pero también, aunque podemos pensar, aparte de la enfermedad, ya estamos cambiando quizás semáforos allí en el futuro. Uno que puede estar pensando, y si ya abren el trabajo y quiero regresar, ¿voy a tener trabajo? ¿La empresa donde trabajo siempre o todavía va a estar ahí? ¿O voy a ir y van a decirme, no hay trabajo, regresa a la casa, busca otro trabajo, no tenemos nada para ti? Y podemos tener esa incertidumbre de qué va a pasar mañana en la parte económica. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Podemos tener estas dudas también de la parte económica. También hay temores quizás sociales.
¿Qué va a pasar o qué está pasando aquí en mi familia? Quizás alguien que está viendo ese video está viviendo un tiempo de persecución física. Quizás está siendo abusado, quizás está siendo perseguido por alguien. Anímate, esfuérzate, lucha contra ese abuso. No es correcto, no es bueno, no es agradable a Dios, no es lo que realmente uno puede decir, eso es lo que merezco. No, tienes que entender que Dios tiene el poder ayudar. Habla con alguien, busca la ayuda que necesitas. Sal de la situación del abuso, porque no es agradable a Dios, no está bien, Él no está contento con el abuso. Aunque Él está viendo, Él es omnisciente, Él sabe todo. No significa que Él está contento con esto. Y Él quiere ayudarte, quiere ser tu refugio. ¿Qué dijo el salmista en el versículo 3? En el día que temo, yo en ti confío. Wow. En el día que temo, yo en ti confío. Y hermano, no importa la situación, no importa si dices, ay, pero qué tontería, tengo temor por esto, que es algo pequeño. Hay otros que están sufriendo peores que yo, pero igual si tienes incertidumbre, si tienes dudas y temores, si estás preocupado, ¿cómo debes reaccionar? Confía en el Señor Jesucristo. Confía en Él. En el día que temo, yo en ti confío. Y dice en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué nos ayuda a confiar en Dios? La palabra de Dios. Podemos leer la Biblia, podemos refugiarnos en la Biblia. ¿Quién es este Dios en lo cual debemos confiar? Es la roca. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Él es la roca firme y fuerte, en quien podemos refugiarnos, escondernos. Él es el fundamento, la base. Él es el castillo fuerte, como dice Salmo 18:2. Es mi gozo, como dice en Salmo 63. Ese es el Dios en lo cual podemos confiar. ¿Cómo vamos a saber cómo es Dios? Leyendo la palabra, estudiando la Biblia, leyendo sobre este Dios maravilloso que dice que podemos y debemos confiar en Él. Eso es algo importante, hermanos. Todos tenemos temores, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos esa incertidumbre a veces. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. Pero ¿cómo vamos a confiar en Él? Tenemos que refugiarnos en la palabra, leyendo la palabra. Eso ilumina, eso alumbra nuestro Dios. Y podemos ver, wow, ahí está mi roca, mi castillo fuerte, mi gozo, mi redentor, mi salvador. Entonces mis problemas, bueno, Él tiene control. Y mis enemigos, Él es mi protector, mi defensor. Y eso es lo que necesitamos reconocer. Podemos refugiarnos confiando en Dios, porque conocemos el Dios verdadero. En todo momento la palabra de Dios ha de ser nuestra guía y nuestra ayuda. Amén. Ha de ser lo que nos guía, lo que ilumina nuestro camino. Pero hay 3 ocasiones que hablamos esta noche en las cuales realmente si no es nuestra guía la Biblia, vamos a caer. Y necesitamos reconocer que Dios quiere que estemos, aunque estemos pasando por el valle de la muerte, que estemos confiando en Él, que estemos buscando a Él. Nosotros en todo momento necesitamos la palabra, pero cuando vienen los engaños de Satanás, cuando vienen las tentaciones o cuando vienen los temores, eso es el momento cuando aún más necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Eso es tu confianza esta noche? ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? ¿Estás estudiando? ¿Estás memorizando la Biblia? Si dice honestamente, Pastor Ken, honestamente, no estoy leyendo como debo, no estoy estudiando como debo, no estoy memorizando la Biblia. Bueno, pide perdón de Dios y comienza.
Comienza. Es la única manera. No digas, wow, ok, quizás algún día ya voy a comenzar. No, comienza, nada más. Hermanos, esta palabra de Dios es luz. Cuando se va la luz, todos quieren, ¿dónde estará? Todos quieren una linterna. Cuando se va la luz, todos buscan algo que brilla, un celular o un foco pequeño. En nuestra vida, cuando estamos andando en tinieblas, cuando estamos envueltos en la neblina, necesitamos la luz de la palabra de Dios. Aférrate a lo que sabes, a lo que has leído, a lo que has memorizado. Fortalécete en la palabra. Y eso te va a ayudar a pasar por estos momentos difíciles. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias que realmente ilumina el camino delante de nosotros. Y Padre, ayúdanos realmente a aprovechar de esta herramienta, de esta bendición, de ese regalo tan maravilloso que es la Biblia. Te pido por las personas que están viendo y por mí mismo que estés obrando en nosotros para que podamos aprovechar de tu palabra y la luz que ofrece para nuestro camino espiritual. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.